Mapuche Kimun. Nehueñe Nisugu, Mapuche Somo, Hualmapu Meu. Desde todos los territorios surge con fuerza la palabra de la mujer mapuche. Mara Collinao y Estefanía Rivera Nahuelán nos proponen acercarnos al conocimiento mapuche a través de las voces de las mujeres. Al margen del curso, la anomalía, lucho con la garganta partida. El corazón detonado y la hermosa repetía. Arriba el canto de Avia Yala, por los caídos nos levantamos, hermano, hermana. Flora y fauna en trauma destruida, nos saquean la tierra, nos roban la vida. Defiendo el bosque contra el avaro, hierve en mi vena la sangre del estrado. Contra la repre y la represa, importa nuestra vida, no la vida útil de una empresa. No más presa, no más muerta, en memoria de la negra, de la verdad. Que el río sea libre y también mis panas que defienden la tierra latinoamericana. Muerte al discurso disfrazado de progreso. Pasará eso cuando los políticos estén presos. Aquí seguimos resistiendo como el planeta, que nuestra madre la tierra y la madre se respeta. Madre, 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 dame fuerza para seguir mi norte. Que tu amor me acompañe. Volveré a ser millones. Padre, 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 dame calma para sentir el enfoque. Hoy te doy mi sangre. Volveré a ser millones. Mari Compuche, Mari Compuñaña, Mari Compulamuen, Meliwi Chan Mapumeu, Peumangele Kumel Kaleimun, Incheta Maracolinao Piñen, Traupaleín, Tufachi Amul Sungue, Mapuche Kimun Radio Piñelu, Mulepaín, Tufachi Lamien, Estefanía Rivera Nahuelán, Mari Lamien Chumleimiam. Tacuifi Lamien, ñaña. Mari Compulamien, Mari Compuche. Bueno, buenos días a toda la gente que nos empieza a escuchar y que está escuchando radio y televisión del Neuquén. Cariños para toda la gente. Bueno, estamos contentas, estamos muy alentadas porque hemos venido de un traún, de un encuentro que se realizó en el territorio Lafkenche, Pu, Conataín, Cumé, Felén, diálogos sobre derechos reproductivos y sexuales de las mujeres y niñas indígenas. Estuvimos junto a las Lamien, Pu, Somo, Lafkenche, allí en aquel territorio este fin de semana. Así que vamos a abocar el programa de hoy a poder mostrarles, compartirles los testimonios que hemos traído y el trabajo que se ha realizado en aquel lugar. Así que estamos muy contentas, Lamien. Queremos mandarles saludos, cariños a todas las personas que están en la sintonía de radio y televisión del Neuquén como cada jueves. Bueno, saludar a toda la gente que replica el programa en tantos territorios diversos, agradecerles a cada uno y a cada una de quienes llevan los testimonios nuestros a otros lugares. Decimos a la radio Senti Pensar, es una radio online que lleva Mapuche Kimun a todo Avia Yala. También agradecerle a la gente que en el territorio del sur, aquí en el territorio Huiliche, nos saca a través de la radio Pocahuyo. Estamos en la radio FM Alas del Bolsón, FM Los Coihues también de Furilovche. Agradecerle a la gente que nos saca allí en lo que es la radio Kimumche de Balsa Las Perlas. El saludo para todas, para todos, para todes. Hoy vamos a comenzar el programa, bueno, dedicándole también un momento especial a las noticias tristes que nos llegan desde el Gulumapu. Recordamos que hace 11 meses que se estaba pidiendo por la aparición con vida de la dirigente ambiental, la dirigente mapuche Julia Chuñil. Recordamos, decimos que casi a un año de su desaparición hay malas noticias. Se ha compartido un comunicado, la familia de ella ha compartido un comunicado público el día 30 de septiembre, donde informaron que a través de una llamada interceptada previa autorización judicial de Juan Carlos Morstad, el empresario que tenía amenazada a Julia Chuñil varias veces antes de desaparecer por su labor en la defensa de lo que es el territorio indígena, el bosque nativo. En esta llamada, el mencionado acusado habría comentado a su padre que a Julia Chuñil la quemaron y lamentablemente esto confirmaría su asesinato. La Fiscalía de Chile debe dejar su persecución injustificada, dicen desde el comunicado, contra los propios familiares de Julia Chuñil
y dirigir sus acciones contra quien figura como principal sospechoso por las propias diligencias policiales. Se reclama, la familia está solicitando que el empresario revele el lugar donde está oculto el cuerpo de Julia Chuñil para poder darle un apropiado descanso. Así que desde aquí lamentamos mucho tener que estar informando esto. Decimos siempre, las mujeres principalmente siempre están en riesgo cuando están defendiendo los territorios y lamentablemente es un caso más que tenemos que mencionar. Pedimos justicia por la Lamien Julia Chuñil. Lamien. Feley, y también pese a lo impactante de esta noticia y lo triste, hay que recordar que el territorio comunitario o la zona de Gulumapu se encuentra bajo militarización por parte del ejército, por parte de las fuerzas policiales y parapoliciales en el estado de Chile, y hay un despliegue de la violencia en cadena que podríamos mencionar, que justamente es el tema que convoca a este programa, convoca a hablar de la violencia contra las mujeres en los territorios comunitarios, también dentro de los estados nacionales, contra las adolescentes, contra las niñas indígenas, que son, como les digo, es una cadena de violencias de las que vamos a dar cuenta, y que son muchas y que también son muchos quienes las perpetran, que no solamente tienen que ver con un cuerpo organizado, militarizado o parapolicial, sino que incluso también viene de territorios cercanos, desde las mismas comunidades, desde las mismas familias, y son violencias invisibilizadas porque, digamos, son violencias que no se cuentan en lugares públicos, son violencias que incomodan. Recordábamos en el encuentro del fin de semana, Ñaña, para enmarcar un poquito de qué estamos hablando, el tema de las violencias sexuales que ocurren en muchos territorios indígenas, que le ocurren a las niñas y a las adolescentes, pero sobre todo niñas pertenecientes a los pueblos originarios. Hay varios informes de UNICEF Argentina que dan cuenta de embarazos de niñas de 11, 12 años, de incluso suicidios por estar expuestas a violencia sexual. El caso más emblemático es el caso del Chaco salteño, del cual estuvimos hablando, que tiene que ver con esta violencia sexual que se hace factible en territorios indígenas, en territorios comunitarios, y que es invisibilizada también, o es invisible porque quienes ejercen los roles de liderazgo o roles de poder o están en espacios de poder de los pueblos originarios son varones, por lo cual no rescatan, siguen invisibilizando. Por eso agradecemos mucho poder haber podido encontrarnos en el encuentro de Pusomo, del Consejo Zonal Lafkenche, una actividad cargada de emociones que coordinó Carolina Quintupuray, quien llevó a cabo todas las actividades que les vamos a pasar a comentar ahora. Feley, Ñaña, vamos a comenzar a contarles, nos vamos a adentrar a lo que pasaba en el territorio lafkenche, pero para conocer la trayectoria, la historia y contextualizar un poco este trabajo que se viene realizando, vamos a escuchar a nuestra Lamien Ralcán Nahuela Yinco, que también estuvo presente en el encuentro y nos va a contar los antecedentes que dieron lugar a este traún. La escuchamos. Mari kompu somo kompuche pumañe tañe imun kumetri payantu ka eluña in kume kimun fencherne wen kompu lamien titulo kume el cantoi. Les saludo desde territorio pehuenche en este tiempo de primavera, tiempo de brotes de Purayén, Pualihuén, Catraún, Pusomo. Además de estar brotando las flores, los árboles, también están brotando los encuentros de mujeres mapuche en este tiempo. Nos encontramos el pasado fin de semana en territorio de la zonal Lafkenche, aquel territorio donde habita la gente guardiana y protectora de los lagos, de lo que hoy se conoce como Villa Langostura. El enlace continental de mujeres indígenas de las Américas, ECMIA, en alianza con la Confederación Mapuche de Neuquén, zonal Lafkenche y diversas comunidades de la provincia, nos encontramos en diálogo titulado Pucona Taín Cumefelen, Guardianas por el Buen Vivir, Derechos Sexuales y Reproductivos en Perspectiva Intercultural, el pasado 27 y 28 de septiembre. Parte de los objetivos que tuvimos fue encontrarnos en diálogos mujeres indígenas y adultas jóvenes en relación a las problemáticas identificadas y las acciones que podemos realizar para enfrentar situaciones desde lo local, fortalecer y dar continuidad a los procesos en defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Este proceso viene de varios años y a mí me gustaría historizar, contextualizar en relación a un encuentro que realizamos en el 2020 en la Ciudad de México,
Allí nos encontramos en el 8º Encuentro Continental de Mujeres Indígenas de las Américas en el mes de febrero, donde fortalecimos no solamente también nuestros lazos y nuestros compromisos de mujeres indígenas de toda América para trabajar y abordar las distintas formas de violencias que viven, que sufren las mujeres del continente, sino también nos encontramos para poder generar agendas, propuestas, poder participar en espacios de toma de decisión, poder generar un plan de incidencia. En aquel 2020 también surgieron propuestas de miembros de mujeres mapuches, en este caso que participaron de aquel evento. Entre ellas se encuentra la actual coordinadora del Consejo Zonal Lafkenche, Carolina Quintupuray, y también otra hermana que también estuvo presente en este último encuentro, Belén Cayún, y quien les habla, Chalcán Nahuela Inco. Nos encontramos en la Ciudad de México para poder fortalecernos, para poder tener también formación, para poder encontrarnos y debatir acerca de qué propuestas podíamos trabajar en nuestros territorios. Es allí que surge la propuesta de generar un espacio de formación y de fortalecimiento de mujeres mapuche, un proyecto titulado Pucona Taín Cumefelén, que se encargaría de poder trabajar todos los temas vinculados al buen vivir y a los derechos de las mujeres indígenas en territorio del Pueblo Mapu, particularmente de Neuquén. Por ello, para nosotras es también un tiempo de alegría en relación a este proyecto que se cierra una etapa en la que se realizó una investigación sobre la situación de la salud sexual y reproductiva de mujeres y jóvenes, niñas en algunas de las provincias de Argentina, de las que participó Neuquén, en representación de nuestras Lamien, de la Zonal Lafkenche. Esta investigación es parte de lo que se le presentó al ministro de Salud, Martín Regueiro, y a la secretaria de Mujeres y Género, Natalia Fenici, en el que también participaron miembros del Consejo Nacional de Mujeres Indígenas, CONAMI, y miembros del ECMIA, del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de América, en su representación nuestra mayora Tarsila Rivera Sea. El impacto de nuestro trabún, de nuestro encuentro, fue el esperado y con alegría también cerramos una etapa de proceso de trabajo que comenzó en el 2020 y ahora continúa con otra nueva etapa que es la de incidencia y de poder trabajar vinculadamente con las instituciones del Estado para dar continuidad a los procesos en la defensa de nuestros derechos como mujeres mapuche. Alegres y fortalecidas les compartiremos los testimonios de lo que fue nuestro diálogo para la construcción de política pública sobre derechos sexuales y reproductivos en la provincia de Neuquén. Mapuche Quimón Radio, proyectando el conocimiento ancestral. Le agradecemos a nuestra Lamien ese repaso para conocer, los orígenes de este trabún que, como decía, se cumple un ciclo y con buenos frutos. Lo que vamos a hacer ahora es escuchar justamente a Carolina Quintupuray, quien es coordinadora del Consejo Zonal Lafkenche, que nos decía lo siguiente sobre el trabún. Bueno, Marimari Compuché, soy Quintupuray Carolina, soy huerquén del Love Quintupuray y coordinadora del Consejo Zonal Lafkenche de la Confederación Mapuche de Neuquén. Nos encontramos hoy en la residencia Inacayat realizando el diálogo Pucona Taín Cumefelén, que es un proyecto que viene del 2021, impulsado por esta zonal, después de haber realizado capacitaciones en la Escuela Global de Mujeres Indígenas. La idea de este proyecto es poder generar nuestras propias promotoras. Nos visitó ECMIA, el Enlace Continental de Mujeres Indígenas, ONU Mujeres Regional, representante en Argentina de ONU Mujeres. El día sábado sí trabajamos todo el día con mujeres de otras comunidades y en el día de hoy, domingo, nos acompañó Natalia Fenici y el ministro de Salud, Martín Regueiro, para escuchar la propuesta de las mujeres mapuches para abordar lo que es derechos sexuales y reproductivos. Lo que se planteó fue primero una investigación a nivel nacional que fue elaborada por ECMIA, CONAMI y nosotras Confederación, sobre la situación hoy de la aplicación del derecho, de estos derechos, ¿no?, sexuales y reproductivos en Argentina. Eso arrojó datos, arrojó problemas y las mujeres mapuches lo que hicimos junto con CONAMI fue plantear recomendaciones, soluciones también, ¿no?, cómo desde nuestro contexto podemos abordar esas problemáticas. Lo que nosotras hoy presentamos fue una propuesta de promotoras comunitarias territoriales, interculturales, porque esa es la finalidad, que sean Lamien, elegidas por sus LOF,
que fortalezcan más que nada el conocimiento mapuche. ¿Por qué es la necesidad de que sean mujeres y por qué también es necesario que esté el conocimiento mapuche? Es fundamental que esté el conocimiento mapuche para abordar temas. Tenemos que abordar el tema de la placenta, del parto, del embarazo, según los valores mapuches, ¿no? Sí hay agentes sanitarios, pero nosotros queremos poner en valor nuestro conocimiento, lo que tenemos que recuperar también. Lo que se planteó fue realizar una mesa de trabajo, que se institucionalice una mesa de trabajo para poder empezar a trabajar. Se plantea desde esta zonal, pero la idea es que se replique, que se multiplique y que también se nutra, ¿no?, de otras comunidades, otras lamias. Mapuche Kimon Radio, proyectando el conocimiento ancestral. Bueno, verdaderamente muy fortalecedor el Chagún. Felicitamos a Pulamien de la Zonal Lafkenche por este trabajo de tantos años y bueno, y con tantos buenos resultados, Lamien. Feley, además toda la organización que llevó adelante el Consejo Zonal Lafkenche, bueno, Carolina, estuvimos compartiendo en la residencia Inacayal de la Universidad de Buenos Aires, con ceremonias al lado de Nahuel Huapi. Bueno, fue la verdad que muy importante para nosotras poder participar de ese espacio y por eso es el especial del día de hoy, para poder compartir con toda la gente el Nehuen que salió de ese lugar. Así es, y también la oportunidad de poder conocer a Pulamien de otros territorios que nos pueden contar en primera persona, bueno, todas las problemáticas que tienen, pero también todas las propuestas, así que realmente lo disfrutamos. Nos vamos a quedar escuchando música y luego seguimos con más testimonios. Ya venimos. Conciencia cósmica de herencia mágica, buscando en la sombra los rastros de mi alma, aprendiendo a convertirme en animal como un nahual. Soy un cuerpo transitando el camino espiritual, no es lineal, mi lenguaje es ancestral. Viajo en una espiral entre mundos y fronteras, cuestionando lo real, el bien y el mal, lo desigual, lo heredado, lo adquirido y lo impuesto por igual. Soy criatura entre culturas, surgando entre la basura, las creencias que me anulan para darle sepultura. Madre natura, sutura con ternura, la ruptura de mi cuerpo cuando solté mi dura armadura. Y es que no madura, una herida sin locura, una mente sin locura, un corazón sin ataduras. Fluir es destruir y volver a construir una casa sin paredes y perder miedo a morir. Mestiza soy, contradicción atroz, voy con 4 colores del maíz en mi color yo. Mestiza soy, contradicción atroz, voy con 4 colores del maíz en mi color yo. Mestiza soy, contradicción atroz, 4 colores del maíz en mi color. Mestiza soy, contradicción atroz, 4 colores del maíz en mi color. Mestiza soy, 4 colores. Mestiza soy, 4 colores. Mestiza soy. Buscar mi identidad en una sociedad racista, la mente colonialista instalada en mi pupila. El reflejo en el espejo me devuelve lo que creo. Si no moldeo mi alma, yo lo harán los modelos eurocéntricos, falocéntricos, que convierten mi experiencia en un objeto exótico, pintando las culturas como algo folclórico, restándole lo subjetivo a los modelos teóricos. Quisieron que callara la herencia de mi sangre, quisieron que olvidara la violencia a mi madre, pero no pudieron quitarnos el fuego interno, el eterno conocimiento, las señales en los sueños. Por eso defendemos nuestra tierra y sus secretos con los 2 puños en alto y en el alma amuletos, con la fuerza del volcán, el rugido del jaguar, la fuerza de guerrera y espíritu animal. Mestiza soy, contradicción atroz, voy con 4 colores del maíz en mi color yo. Mestiza soy, contradicción atroz, voy con 4 colores del maíz en mi color yo. Mestiza soy, contradicción atroz, 4 colores del maíz en mi color. Mestiza soy, contradicción atroz, 4 colores del maíz en mi color.
Estamos escuchando Alma Mestiza de Rebeca Lane. Saludamos a nuestros compañeros aquí en la puesta al aire de Radio y Televisión de Neuquén. Está Natalia Colinao, como siempre, en la asistencia en piso, Mañum Nati. Está Nicolás Dolce en la operación técnica de la radio. Orly Enriquete en el control de televisión junto a Juan Pablo Salas y Luis Randones. Recordamos que estamos grabando el programa para después subirlo completo, como siempre, a nuestro canal de YouTube. Seguimos compartiendo testimonios de lo que fue el encuentro en el territorio lafkenche, ñaña. Fela, y seguimos hablando del encuentro Pucona Taín Cumefelén, las promotoras para el buen vivir, las guardianas para el buen vivir, que sucedió el sábado y el domingo, en el cual estuvimos presentes, no solamente las mujeres mapuches, sino que diferentes referentes del gobierno de la provincia del Neuquén. Queremos compartir también con ustedes el testimonio de Natalia Fenici, que es secretaria de Género de la provincia del Neuquén. La escuchamos. Mi nombre es Natalia Fenici, estoy a cargo de la Secretaría de Género y Enlace Institucional del Gobierno de la Provincia del Neuquén, dentro del Ministerio de Desarrollo Humano. Nos encontramos este domingo aquí, nos convocó la Zonal Lafkenche, las mujeres de la Zonal Lafkenche de la Confederación Mapuche del Neuquén, y lo que hacen y muestran es un proceso espectacular en términos de organización propia, de identificación de distintas problemáticas que son numerosas, y a cada problemática hacen una propuesta específica. Priorizan esas problemáticas y nos hacen la propuesta de una formación de acompañamiento que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva, que es la base de las familias y de la buena crianza. También estuvo el ministro de Salud. Ha sido hermoso escuchar la metodología y la seriedad con la que se han organizado representantes de distintas provincias, representantes de otros países también, y de enlaces institucionales y de organismos internacionales. Así que como referente del Ejecutivo en estas temáticas en este momento, para mí ha sido un honor. Nos llevamos la propuesta de conformar una mesa de trabajo interinstitucional que pueda resolver como meta próxima esta formación, echando mano obviamente de algunas herramientas del Plan Provincial de Equidad y de otras herramientas a nivel internacional que podamos hacer para concretar y dar respuesta a esta propuesta que nos realizamos. Es un momento histórico, lo mencionábamos, y quienes están poniéndose de pie son las mujeres de pueblos originarios en este caso, como de tantas otras organizaciones, porque ante una situación de un nivel nacional que niega que existan las violencias hacia las mujeres, naturalmente no puede hacer ninguna política pública acorde, es decir, que tenemos un riesgo grandísimo de no reconocer una problemática, y son aquí las mujeres las que dicen: esta es la problemática, estas son las consecuencias para las infancias, para las familias y para toda la sociedad en general. Mapuche Kimon Radio, proyectando el conocimiento ancestral. Estábamos compartiendo testimonios de lo que fue entonces el Traún en la Zonal Lafkenche. Escuchábamos a Natalia Fenici, secretaria de Género de la provincia del Neuquén, pero también hubo participación de mujeres de otros espacios. Es el caso de Delfina García Hamilton, quien es la representante de ONU Mujeres de Argentina, quien también estuvo presente para escuchar las propuestas que hicieron las mujeres mapuche y reflexionaba lo siguiente. Mi nombre es Delfina García Hamilton, yo soy especialista de Gobernanza, Mujeres, Paz y Seguridad de la Oficina de ONU Mujeres para Argentina. Para mí y para ONU Mujeres es un honor realmente participar de este encuentro, que además es un encuentro que lo gestionaron, lo organizaron las mismas mujeres, las mujeres mapuches de acá de la provincia, de este zonal. Hemos sido invitadas como un organismo internacional para escuchar sus voces, participar del diálogo y sobre todo para entender cuáles son esos desafíos, esas barreras que encuentran las mujeres mapuches para un ejercicio pleno y libre de sus derechos y sobre todo de su derecho a vivir una vida libre de violencias. La propuesta fue sumamente rica, se conversó sobre un diagnóstico además que se realizó, que lo que hizo que fue generar evidencia para que después se puedan tomar decisiones informadas sobre la situación de las niñas, de las mujeres, de las adolescentes indígenas en Neuquén, pero también en otras provincias de la Argentina. Ese diálogo fue rico, fue nutrido, fue sentido también en un ámbito de confidencialidad, en un ámbito de fraternidad, de sororidad, y también tuvo un componente estratégico, accionable, que fue que invitaron también a funcionarios y funcionarias del gobierno provincial a escuchar estas problemáticas que fueron identificadas de una manera a través de una investigación, pero también
a proponer cómo abordar estas problemáticas que fueron identificadas. Y bueno, se está empezando una mesa de trabajo con el gobierno provincial, con la comunidad mapuche, con la asistencia o con el acompañamiento de ONU Mujeres, con el cual esperamos poder construir unas vidas más libres de violencia para las mujeres mapuches. Mapuche Kimun Radio, proyectando el conocimiento ancestral. Seguimos en Mapuche Kimun Radio compartiendo entonces los testimonios que surgieron luego de lo que fue el encuentro en la zona lafkenche. Ñaña, ¿continuamos? Feley, estamos registrando y mostrando también las imágenes que pudimos hacer con Milamien, de todo el proceso que iba sucediendo, de todas las actrices que participaron, podríamos decir, de este encuentro. Y como verán, son mujeres de diferentes territorios mapuche, pero también de diferentes lugares, de diferentes espacios de intervención política a nivel nacional y también a nivel internacional. Por eso les queremos compartir la voz de Michelle Méndez. Ella pertenece a ONU Regional. La escuchamos. Mi nombre es Michelle Méndez, yo trabajo con la Oficina de ONU Mujeres Regional para las Américas y el Caribe como coordinadora de programas regionales para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. Acá estamos con la comunidad de mujeres mapuches, con el Enlace Continental de Mujeres Indígenas, desde un trabajo súper importante que es fortalecer las redes regionales de mujeres indígenas para que puedan fortalecer capacidades de liderazgo a nivel local también, desde el conocimiento que traen distintos pueblos de distintos países de la región que ya han pasado por experiencias muy similares, pero a veces muy distintas, pero que todos pueden construir en conjunto un liderazgo intercultural y que pueda generar políticas públicas, que pueda generar impacto a distintos niveles. Entonces espacios como este de articulación, de coordinación entre lideresas indígenas mapuche, pero también con participación de lideresas de otros países, es buenísimo, súper importante y que genere el impacto, porque son las lideresas, las mujeres con poder, con un liderazgo fortalecido, con resiliencia, que de hecho pueden llevar adelante los cambios que queremos apoyar desde ONU Mujeres y que queremos sostener. Es súper importante ver la capacidad que movimientos de mujeres tienen, a veces con muy poco, de crear tanto. Las mujeres mapuches desarrollaron evidencias solas que van a poder indicar el camino que políticas públicas tienen que seguir. Entonces es fundamental seguir invirtiendo en los movimientos de mujeres justamente por eso, porque se ve que ellas tienen el conocimiento para construir y para presentar las propuestas que quieren, que necesitan. Bueno, llevo un aprendizaje enorme pero también me voy muy contenta de saber que desde ONU Mujeres estamos implementando una línea de trabajo que va a venir con resultados, que es el apoyo al movimiento de mujeres indígenas de todos los países de la región. Entonces, ese encuentro me muestra que movimientos de mujeres fortalecidos pueden generar cambio. Entonces, yo veo ahí que las mujeres articuladas, coordinadas, bien posicionadas, con conocimiento, con información, pueden construir un montón de cambios, pueden generar y sostener esos cambios, impactar la vida de sus comunidades, de las niñas, de niños, adolescentes. Entonces yo salgo de ese encuentro segura de que estamos haciendo el trabajo correcto y que tenemos que hacer mucho más y seguir y no podemos parar. Mapuche Kimun Radio, proyectando el conocimiento ancestral. Balso de Barinubu Lekai
Pachamamata kuyaypi kungaritu kanchi suk paypa wawakunamanta kuna chayan nukanchimanta wanta musu ayllukunamanta alli wardachinga Mudai truade puru ne ania basima Mudai truade puru ichur irafena simaera Makipi yukanchi samunakuska kawsaykunata ima ñambiapisqa kantukuy musu ayllukunapa alli yuyarispa ñukpan makuychin askitalla unay kawsanga Estábamos escuchando esta hermosa pieza musical, una pieza en colaboración de Anaí Mariluán junto a otras mujeres originarias del pueblo Emberá y del pueblo Inga, junto obviamente al pueblo mapuche, así que le agradecemos a nuestra Lamén siempre por compartirnos estas preciosas piezas audiovisuales, musicales, también para nuestra audiencia. Y vamos a continuar, por supuesto, compartiendo los testimonios de lo que fue nuestro encuentro en el territorio lafkenche este fin de semana. Para aquellos que se están sumando al programa del día de hoy, les recordamos que estamos haciendo un especial sobre el trabajo que realizamos como mujeres mapuche en aquel territorio, acompañando el trabajo que vienen realizando Pulamien del territorio lafkenche en lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres reproductivos y sexuales. También participaron mujeres de otros territorios y es el caso de Elizabeth González, quien es referente de la CONAMI, de la Coordinación de Mujeres Indígenas del pueblo Com de Chaco, así que la vamos a escuchar también con sus reflexiones sobre el encuentro. La ayem yangat logoiche y pag Chaco com. Bueno, mi nombre indígena es Logoiche, vengo de la provincia del Chaco y realmente para mí es una alegría hoy representando el Consejo Nacional de Mujeres Indígenas aquí en los territorios de nuestro pueblo indígena mapuche. Es un honor siempre poder contar estos espacios, porque son espacios de intercambio donde nuestras sabidurías ancestrales empiezan a florecer. Saber que hemos sufrido tanta vulneración de derechos, tanta violación de derechos hacia nuestras mujeres, especialmente hacia nuestras niñas. Por eso es tan importante en el marco donde estamos desarrollando un taller sobre derecho sexual y reproductivo. Si bien nosotras las mujeres estamos organizadas, nos falta mucho para poder incidir y poder ser parte de las políticas públicas, de las agendas que tienen los estados, los gobiernos actuales, para que realmente podamos mitigar tanta violación de derechos para nuestros pueblos indígenas, especialmente a nuestras niñas. Creo que los pueblos indígenas sufrimos las mismas violencias en todos los aspectos. Si bien nosotros tenemos un respaldo desde nuestra Constitución, el reconocimiento, la preexistencia del pueblo indígena, artículo 75, inciso 17, pero hemos visto de tantas maneras en todos los territorios de los pueblos indígenas ese perfil machista, ese perfil que ha perdurado y de una manera silenciosa que hoy las mujeres decimos basta.
no nos podemos callar. Esas vocerías de varias mujeres es lo que nos une. Ese espíritu nos une para poder terminar tantas violaciones. En el trabajo que desarrollo, bueno, desde los 11 años oficié de traductora e intérprete para mi pueblo indígena Com. En nuestras zonas rurales es intacta nuestra lengua, está viva. Y eso ha hecho también un poco la barrera tan grande que es la barrera idiomática en cuanto al acceso a justicia para nuestros pueblos indígenas. Actualmente soy la primer funcionaria mujer dentro de lo que es el Poder Judicial de la provincia del Chaco, y en estos 10 años que estamos hemos avanzado, pudiendo nosotros ser parte, donde exigimos muchas veces la consulta, porque creo que la consulta es muy importante para poder decir nunca más nadie habla por nosotros, nosotras somos quienes tenemos nuestra voz. Y esto ha hecho posible gracias a tantas trayectorias de nuestros líderes, grandes líderes de nuestras lideresas, que no hay que olvidar, quienes caminaron y marcaron un camino, quizás ese camino muy difícil, pero sin embargo hoy somos nosotros la respuesta de aquel pedido, de aquel sueño y de aquella situación que muchas mujeres no pudieron contar, porque tenemos que reconocer de femicidios que hubo en nuestros pueblos indígenas, tantos femicidios que no se dieron a conocer. Por eso es importante nuestras vocerías, y este tiempo es un tiempo de unidad. Y no podemos decir ni desconocernos que somos una nación indígena, que tenemos algunas diferencias como el idioma, pero siempre tenemos las mismas similitudes de problemáticas que han marcado los gobiernos, porque esos problemas no son nuestros, ¿no? Queremos nosotros como pueblo indígena construir para que tengamos un mundo de paz, un mundo mejor, y que esta sociedad conozca quiénes somos los pueblos indígenas, que no somos quienes ellos nos tildan ser, que conozcan un poco de nuestra cultura y que puedan amarnos. Nosotros hemos podido, o forzadamente, conocer tantas culturas que no son nuestras, y sin embargo amamos y respetamos, y es simplemente eso. Kalotan garañachek, raiset rasetaktak, sakatak rasenakta, yakto isira kayawaton rasenakta, ura karatak, uy na may chakaraktaka, ando teknar era kariyakan kay kakamatska, kay kakamra nasonakta niya. Mi pedido como mujer indígena es que puedan conocer un poquito que tenemos nuestra propia lengua, nuestra propia cultura, y que lo único que queremos es estar en un mundo mejor y de paz. Mapuche Kimón Radio, proyectando el conocimiento ancestral. Nos quedamos escuchando las palabras de Elizabeth. Le agradecemos mucho a la hermana Com por sus palabras, por su conocimiento, por haber aportado tanto en este Tragún, contándonos las experiencias que viven en el Chaco. Nos hablaba mucho del idioma principalmente, y bueno, nos quedamos con el mensaje final, la importancia de poder conocer las culturas para poder respetarlas, ¿no? Cuando hablamos de interculturalidad, este trabajo que es una construcción, tiene que estar equilibrado el respeto para ambas culturas, Lamien. Fele Lamien. Muy importante la experiencia también que venía contándonos, que nos contaron las Lamien de ese territorio, de cómo abordar las violencias hacia las adolescentes, hacia las niñas indígenas, y nos seguimos encontrando con más mujeres que participaron en el territorio mapuche. Desde Rucachoroy también vinieron varias Lamien. Es el caso de Magdalena Licán, que es huerquén del LOF Rucachoroy. También sabemos que trabaja en el Centro de Salud Intercultural Raín Quillén, y también reflexionó a partir de lo que se vivió y también digamos los objetivos que se esperan de todo este encuentro, así que la escuchamos. Mari Compuche, Inchepinien Magdalena Licán, Los Rucachoroita Intun, Zaulenta Remol Werucamu, Rangiquien Piedati Remol Weruca, Fei Kawerkenlen, Tañiloh. Mi nombre es Magdalena Licán, pertenezco a la comunidad Rucachoroy. Trabajo dentro del Centro de Salud Rangiquien y también soy huerquén de la comunidad Rucachoroy. Fuimos invitados a este Tragún de Puluñaña, Pulamien, de acá de la zona Lafkenche. Para nosotros es una nueva experiencia esto de poder estar acá, conocer su lugar, su territorio, conocer otras ñañas, compartir conocimiento. Que circule el conocimiento, que circule el quimón, la sabiduría. Es importante transmitir. Nosotros
cada vez que nos invitan tratamos de participar porque es importante, vemos la importancia de la transmisión de los conocimientos, de que esto siga circulando, de que se siga traspasando con otras generaciones que venimos por ahí aprendiendo. Por esa misma razón nos hacemos presentes en los Trabún para ayudar, aportar, colaborar y también obviamente sentirnos parte de la lucha, ¿no? Más con este tema que es hoy el tema de violencia y abuso sexual, otras problemáticas que tal vez estamos viviendo y atravesando en las comunidades, que no es de menos dejarlo de lado, sino que debemos empezar a trabajar para poder revertir esos temas. Me voy fortalecida, creo que yo y mis compañeras nos vamos muy fortalecidas de este lugar, con mucho conocimiento, con mucho kimun. La verdad que pudimos conversar bastante el día de ayer y pudimos aprender muchas cosas, ¿no? Como sabemos que el conocimiento se transmite, por lo tanto nosotros nos vamos muy fortalecidas de este lugar, con mucho Nehuen y obviamente para trabajar en el territorio también, ¿no? Con los loncos, con las autoridades, que es un gran desafío hoy poder llevar estos temas al LOF. Ñaña, ¿encuentran muchas resistencias para hablar de los temas de las mujeres? Sí, hay muchísima resistencia, más cuando hay loncos que no están de acuerdo. Es como que molestas a la hora de hablar de temas de mujeres, ¿no? De ñañas o de violencia, o niñeces, infancia, problemáticas que a veces lo quieren dejar abajo la mesa y no es así, digamos. Yo creo que es hora de empezar y debemos, si nos mantenemos unidos todos, se puede. Feilemay, Peuliaín, come chipaita feita chabún, ayule ni piuque. Na come ayule ni piuque, amutolda ule amuleton tayin kamu, tayin lohmu, pei newentulen, newentuita, tayin kalun, newentuita com, cañipu compañga, mule palu feitamu, pei newentuleain compuzomo, ni cuplelain, zunguleain, mapuche zungulelin, ta come amule 20. Mapuche Kimun Radio, proyectando el conocimiento ancestral. Compartimos la palabra de Magdalena Licam, decíamos, ¿no?, mientras escuchábamos los testimonios, la importancia de estos Trabún, de estos encuentros, justamente para fortalecerse como mujeres, también para poder formarse, capacitarse, compartir experiencias y poder seguir participando, justamente para estar informadas y poder seguir haciéndole frente a tantas violencias también. Sí, la importancia de encontrarse entre mujeres, que aparecen estas temáticas que también se mencionaba al principio del programa, ¿no?, de que en otros espacios casi que prefieren no mencionar la violencia que sufren las mujeres, que no parecieran ser importantes, como decía Magdalena, quedan debajo de la mesa. Y la verdad que son temáticas relevantes que merecen la atención y que este proceso que pasó el fin de semana es una puesta en acción de la alarma que estamos teniendo todas y todos con respecto a las violencias que son incluso a las infancias. Así que bueno, ahí entre muchas nos pudimos fortalecer porque entre algunas no nos conocíamos, nos habíamos visto por la tele, nos decíamos con algunas Lamien solamente. Bueno, recordar también que estuvo Lamien de otros territorios, las Lamien Lafkenche, Caro Quintupuray y Amancay Quintriqueo coordinando todo el encuentro. La verdad que fue un lugar de mucha reflexión, de mucha emoción y de esto que proponen las mujeres es, bueno, entre nosotras poder juntarnos porque en los espacios y en los canales que ya están dados no han sido suficientes, tienen que haber otro y bueno, de a poquito se va gestando, como bien decía Chalcán, una propuesta específica para hablar de las temáticas que solo las mujeres indígenas pueden hablar y pueden además de mencionarlas, es poder establecer propuestas para la prevención, para que no vuelva a ocurrir. Así que la verdad es que, por supuesto que un especial de Mapuche Kimun, el honor a todo lo que fue ese encuentro. Fele, Ñaña. Y también, como decíamos, la oportunidad de encontrarnos con hermanas de otros pueblos. En este caso les queremos compartir el testimonio de Andrea Cuellar, que ella es integrante del pueblo Avia Guaraní de Jujuy. También reflexionó sobre la importancia de reunirnos. La escuchamos. Buenos días al pueblo mapuche, Chechere Andrea Cuellar, Cheiru, Jujuy. Bueno, soy de la provincia de Jujuy, del pueblo Avia Guaraní, y es un gusto estar acá en el pueblo y el territorio mapuche, en este espacio de incidencia para las mujeres
de las comunidades y sobre todo para la reivindicación de los derechos de las mujeres en concepto de los derechos sexuales, derechos reproductivos, que es una de las particularidades en la emergencia que tenemos las mujeres indígenas, más allá del territorio, más allá de la cuestión de la vocería, es poder hablar sobre los cuerpos y sobre la importancia de trabajar las violencias, las múltiples violencias que nos atraviesan y sobre todo porque es una problemática que las comunidades, las autoridades, los líderes comunitarios, el Estado debe acompañar para fortalecer los mecanismos de cualquier tipo de vulneración de los derechos sobre nuestros cuerpos. En este importante trabajo, el pueblo mapuche nos ha convocado, las mujeres sobre todo, a un trabajo de incidencia regional que permite consolidar en una agenda de punta a punta de Argentina, es decir, desde la provincia de Jujuy hasta Tierra del Fuego, porque las hermanas consideramos todas nuestros espacios y territorios que requerimos trabajar en espacios que no solamente sean interculturales, sino que la presencia de las mujeres y la participación de las mujeres indígenas sea un mecanismo de apoyo a las políticas públicas y sobre todo nuestros derechos. Así que nos encontramos en este espacio para revalorizar ese aprendizaje, para apoyar todos los mecanismos que apoyen esa iniciativa y consolidar la voz de las mujeres hablando de las mujeres indígenas y sobre todo articular con espacios como el Estado provincial, el Estado nacional, si así pudiese haber oportunidades, pero hay una mirada sobre todo de las distintas regiones y nos encontramos con representantes de ONU Argentina y con representantes de ENMIA, que es el Enlace Continental de las Mujeres Indígenas, y eso también habla del importante trabajo que hizo el pueblo mapuche, de las mujeres, de las comunidades de este pueblo, para que lleguen representantes de todos lados a trabajar y a mirar y sobre todo a replicar en los territorios todo el labor que han conseguido durante este tiempo. Así que encantada de poder participar y aprender del gran labor que pudieron conseguir y felicitaciones. Hay cosas que las mujeres no olvidamos en todo el marco de felicitarnos por lograr una agenda compartida, por hacer partícipe a otros pueblos indígenas y sobre todo por reivindicar que los derechos de las mujeres indígenas no es una cuestión de moda, ni tampoco una cuestión de unos encuentros, es una participación activa y una voz propia para que las mujeres podamos consolidar también nuestras propias agendas en la comunidad y reivindicar que las comunidades tienen una fortaleza política y territorial para garantizar derechos. Mapuche Kimon Radio, proyectando el conocimiento ancestral. Te hablo desde mi tierra, majestuoso Ande, imponente azul del cielo. Aquí los sapos nos protegen, nos abrigan en la América que se olvida. En nombre de mis abuelos que muchas oportunidades no tuvieron. En medio de la guerra surgieron y a mis padres protegieron. En nombre de mi pueblo que 20 años han sufrido cientos de taratas, miles de muertes y desaparecidos. Yahuita, Jawa, Kaitakipi, Nizkaikichik. Dolor y rabia pasaron por mis venas. Es momento de hacer escuchar lo que se quiere callar. El silencio de los que sin poder defenderse partieron, de los que no tienen privilegios. El silencio de los que condenan sin pruebas y pisotean sus derechos. Esa voz de la madre del Ande que pide justicia y jamás se rinde. Kunami Jubimba, Kosañimpi Hinakui, porque te jactas de una democracia que excluye, reprime y discrimina. Siempre llega solo al emitir el voto. Reclamas, se silencian, se van y los vuelven devotos. Esa democracia es la corrupción que a todos lados llega. Nunca debes normalizar. Siempre
siempre debes cuestionar. Hija, ella guardia canchi, iki, harawi canchi, kai, pachapi, canchi, achike, damas, kasunchi. Hija, ella guardia canchi, iki, harawi canchi, kai, pachapi, canchi, achike, damas, kasunchi. Con los hijos del Ande, tierra de quechuas de gran sabiduría, y aymaras de bruñido bronce, costa, sierra, selva. Trabajemos mostrando toda nuestra grandeza, nuestra diversidad es nuestra riqueza. Llegará el tiempo que saldremos de esta. Yaya guardia canchi, iki, harawi canchi, kai, pachapi, canchi, achike, damas, kasunchi. Yaya guardia canchi, iki, harawi canchi, kai, pachapi, canchi, achike, damas, kasunchi. Estábamos escuchando a Renata Flores. También tenemos que mencionar, decíamos recién mientras estábamos conversando fuera del aire, también que todo esto que ocurre, este trabajo que se viene realizando de las mujeres mapuche para poder hacerle frente a las violencias, está obviamente relacionado a un contexto nacional cada vez peor. Estábamos compartiendo recién algunos datos de lo que surgieron desde el observatorio, ahora que sí nos ven, el observatorio que estuvo contemplando datos desde el 1 de enero al 29 de septiembre. Desde lo que va del año ya han habido 178 femicidios, un femicidio cada 36 horas, 267 intentos de femicidio, el 19% de las víctimas había denunciado, 14 femicidas pertenecían a las fuerzas de seguridad y han quedado 149 niños y niñas sin sus madres. Decimos que realmente es un contexto complicadísimo. Han ocurrido hace muy poco un triple femicidio, el de Brenda Castillo de 20 años, Morena Verdi de 20 años y Lara Gutiérrez de 15 en Florencio Varela, donde se vuelve a poner en evidencia la falta de oportunidades y de políticas públicas para proteger a las jóvenes. El Gobierno Nacional, tenemos que recordar, eliminó y desfinanció programas de prevención mientras promueve discursos de odio, negacionistas, misóginos, que alimentan la violencia patriarcal y se traducen también en la muerte, en la pérdida de una mujer, de una vida cada 36 horas. Esta era la información que surgía del observatorio, ahora que sí nos ven, Ñaña. Sí, recordó también que se eliminó el Ministerio de la Mujer. Con eso no hay más ejemplo de dar que una invisibilización de parte del Estado, en este caso reciente, pero también lo que ha ocurrido es que recién conversábamos con Mara de que tampoco hay cifras, hay censos que den cuenta de las infancias indígenas y su situación de vida, la escolaridad, los mismos derechos de salud, los mismos derechos sexuales, los mismos derechos a un ambiente saludable. No se puede contar, digamos, el Estado argentino no tiene un registro de todas esas infancias que están en territorios comunitarios. Entonces es una invisibilización de la violencia de diferentes ámbitos estatales, y nosotros también decíamos hace un rato dentro de la vida comunitaria, y en este contexto, ¿no?, que sin Ministerio de la Mujer, que promueve discursos de odio, y los discursos de odio se transforman en crímenes de odio. Así que lamentablemente eso es lo que estamos viviendo, y nosotras desde acá alerta a todas esas por eso también valoramos estos espacios como el que hemos estado transitando, mandarle mucho Nehuen a la Zonal Lafkenche, a Pusomo de la Zonal Lafkenche, por el gran trabajo y también por abrirnos y compartir con tantas mujeres de diversos territorios para capacitarnos, formarnos y pensar en conjunto estrategias para poder justamente enfrentar las diversas violencias que atravesamos. Llegamos al final del programa, Ñaña. Feliz. Bueno, sumarme a los cariños para Carolina Quintupuray, para Mancay Quintriqueo, para todas las lamien que llegaron ahí al territorio lafkenche, y bueno, nos sentimos, yo creo que todas muy fortalecidas de hablar de estos temas y poder pensar propuestas. Lo que generaron las lamien es una propuesta concreta, en este caso a la provincia del Neuquén, para poder solucionar o prevenir, en realidad, más que nada, esta temática de las violencias en los territorios comunitarios. Feliz. Nos despedimos. Muchas gracias por la presencia. Peu Cayal.